Paola Rizuleo nos está contando historias de santidad matrimonial, estas historias de santidad matrimonial que se imprimen en ese libro que se llama así, Caminos de Santidad Matrimonial, junto con su esposo Leo, que hoy por viaje de trabajo no nos puede acompañar, regalándonos historias. Y viene, Pao, una segunda historia, que quizás sea muy conocida la persona de su protagonista, pero hay detalles que está muy bueno que volvamos a escuchar. ¿De quién se trata? Mónica, y vamos a decir Mónica y Patricio, porque no, nosotros matrimonios, vamos con los matrimonios, pero van a ver que también qué linda que es, pero mira, ella cuando se está por morir, ella dice: a mí, ¿qué más me puede amarrar a la tierra? Yo he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Dijo Mónica esto a San Agustín, ¿no? Antes de morir. Bueno, Mónica nace en el 332, en Tagaste, cerca de Cartago, al norte de África, una zona de comunidades cristianas por aquella época. Sus padres la casan con Patricio, un hombre trabajador, pero jugador y mujeriego, con un carácter muy fuerte. Ella tiene que sufrir con sus desplantes, sus frecuentes estallidos de ira y sus infidelidades. Se dice que cuando las vecinas le preguntaban a Mónica por qué, siendo su esposo de tan mal genio, no la golpeaba como acostumbraban los demás, Mónica le responde: es que cuando mi esposo está enojado, yo me esfuerzo por estar de buen humor. Cuando grita, me callo. Y como para pelear se necesitan dos, y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Patricio no era cristiano y aunque criticas lo que considera una excesiva piedad y una generosidad de ella con los pobres, no se opone a que su esposa se dedicara a estas buenas obras. Mónica reza, ofrece sacrificios por él durante unos 30 años. 30 años rezó por su marido. Hasta que, enfermo y movido por un ejemplo de perseverancia, finalmente Patricio se arrepiente y pide perdón. Le dice que no comprende cómo ella aún sigue a su lado a pesar de todos sus desprecios. Es en el año 371 que se hace bautizar, igual que su madre, mujer terriblemente colérica, que al meterse demasiado en el hogar le amargaba bastante la vida a Mónica. Un año después de su bautismo, Patricio muere santamente, concediéndole así Dios esta gracia a la perseverante Mónica. Bueno, ellos tuvieron 2 varones y una mujer. El mayor, Agustín, era extraordinariamente inteligente y a los 17 años, cuando ella enviuda, le surgen deseos de formarse en retórica en la influyente capital de Cartago. Pronto empiezan a llegarle a Mónica noticias de que el joven llevaba una vida nada santa y se había unido a una secta llamada de los maniqueos, fundada por un tal Manes. Esta herejía promovía un dualismo panteísta, sosteniendo que la materia se identifica con el reino de la oscuridad y solo lo espiritual puede provenir de Dios. Mónica tiene un sueño donde llora la pérdida espiritual de su hijo. Y un personaje en ese sueño le dice: tu hijo volverá contigo. Le cuenta a su obispo que ella llevaba años rezando por la conversión de su hijo, rebelde, al cual el obispo le responde: vete en paz, mujer, pues es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Pero aún faltaban varios años para que Agustín se convirtiera. A los 29 años, ya doctorado, Agustín decide marcharse a Roma a escondidas para ejercer el magisterio que en ese momento pensaba lo llenaría vocacionalmente. Deja atrás con dolor a su hijo y a su pareja, a quien le había estado vedado de posar por ser de clase social servil. Él estaba en pareja con una persona que, como era una sirvienta, no lo habían dejado casarse. Con ella había tenido un hijo.
pero él los amaba con todo su corazón. De todas maneras, en este momento los deja. También quedará ahí en Hipona, engañada y sufriendo, su madre Mónica. Cuenta él: aquella misma noche partí clandestinamente sin ella, dejándola orando y llorando. Pero enseguida Mónica toma un barco y lo rastrea hasta Milán. Allí ella se angustia nuevamente ante la mundanidad en que estaba su hijo sumergido, aferrado a su puesto de orador de la corte imperial. Se acerca a Ambrosio, el influyente obispo, quien estaba enfrentando a los emperadores romanos que habían abrazado la herejía arriana, y tanto Mónica como su hijo, como Agustín, quedan maravillados con la sabiduría y la oratoria de este clérigo, de que va a ser luego San Ambrosio, uno de los padres de la Iglesia. Bueno, unido a las súplicas de Mónica, él, San Ambrosio, será el principal influencia para la posterior conversión de Agustín. En el año 387, en una profunda crisis existencial, Agustín abre el Nuevo Testamento al azar y lee: no caminéis en glotonerías y embriaguez, ni en deshonestidades y disoluciones, ni en contiendas y riñas, sino revestidos del Señor Jesucristo, y no busquéis la satisfacción de la carne con sus apetitos. Él ahí siente una transformación espiritual extraordinaria que lo mueve a cambiar su vida. Deja las malas costumbres e influencias y se hace instruir en la fe. En esa Pascua de Resurrección, Ambrosio lo bautizará para el gozo infinito de Mónica. En ese mismo año deciden con su madre regresar a su tierra de Hipona, donde ella había adquirido y perseverado con gran cuidado su sepulcro junto al cuerpo de su marido, porque así como había vivido con él en gran concordia, así quería también, cosa muy propia del alma humana, tener aquella dicha que los hombres recordasen cómo después de su viaje se le había concedido la gracia de que en la misma tierra cubriese el polvo conjunto de ambos cónyuges. Se dirigen al puesto de Ostia a esperar el barco, y en un ventanal junto al mar conversa con Agustín acerca de cómo serían las infinitas alegrías que le esperarían en el cielo. Se emocionan ambos, comentando y meditando los goces celestiales. Y Mónica ahí exclama entusiasmada: ¿y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Poco después la sorprende la enfermedad, le invade la fiebre y presiente ya su muerte. A los 9 días entrega su alma con 56 años de edad. Su camino como esposa y madre orante se había cumplido. Lo único que le pide a sus 2 hijos es que no dejen de rezar por el descanso de su alma. Les dice: solo os ruego que os acordéis de mí ante el altar del Señor. Agustín se ordena sacerdote en el 391 y lo consagran como obispo de la ciudad 4 años después. Oh Dios mío, todo se lo debo a mi madre, decía. En la carne me parió para que naciera a la luz temporal y en su corazón a la eterna. Con el tiempo sería honrado como el gran San Agustín de Hipona, padre y doctor de la Iglesia. Como patrona de las madres de familia y de las madres de los hijos descarriados, muchas esposas se han encomendado desde entonces a Santa Mónica para que les ayude a convertir a sus hijos y esposos. Existe una congregación llamada Las Mónicas, cuya única misión es rezar por los hijos, para que Dios las proteja y transiten el camino del bien. Bueno, quiero compartir que yo formo parte de Las Mónicas desde hace un tiempo, un poco conmovida por la historia de Mónica, pero también, bueno, por la comunidad en la parroquia donde estoy, y la verdad que es muy, muy fuerte rezar, porque todos rezamos, ¿no? Pero bueno, esta es una oración justamente por todo lo que vivió ella, bastante fuerte por cada uno de los hijos, y se reza todos los días.
Bueno, para terminar, pero hay muchas esposas orantes en los matrimonios cristianos de la historia. Otro caso así paradigmático es el de Santa Rita, quien también ofreció 20 años de su infinita paciencia hasta que Dios le regaló el arrepentimiento de su esposo, poco antes de que fuera asesinado por sus enemigos. Y otro último conocido es el de Santa Isabel de Portugal, quien a pesar de las infidelidades de su esposo, el rey Dionisio, se convierte en una gran pacificadora, evitando que corra sangre familiar y logrando su arrepentimiento. Así que bueno. Fuerte historia, impresionante, ¿eh? Cómo podemos seguir descubriendo cosas de nuestros amigos santos de Santa Mónica, que claro, es que es tan conocida, pero quizás muchos no sepan el vínculo que tenía con Patricio, con su esposo, exacto, ¿no? Y cuánta lucha que hubo allí, ¿no? Cuánta lucha, coincidiendo con Ana María en ello, ¿no? El carácter, la actitud de su esposo, la paciencia de Mónica, 30 años orando, muchísimo, ¿no? Que tienen en común estas dos patronas, ¿no? De las también de las mamás. Así que qué bueno que nos hayas traído esta historia, querida Pao, y por todas las mamás y por quienes llevan adelante un hogar donde la paciencia, una virtud que tendríamos que tener siempre a la orden del día y enfrente pidiéndosela a Dios de rodillas, ¿no? Quería agregarte, la paciencia hace milagros y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Como lo importante que es, porque digo, todo lo de hoy realmente es milagroso. Cómo uno puede aguantar 30 años orando, cómo uno puede perseverar, ¿no? Y ella lo perseguía, y bueno, y después lo que Dios te devuelve, ¿no? Porque un San Agustín, doctor de la iglesia, no es menor. ¿Qué te parece? Qué fruto, ¿no? Qué fruto maravilloso. Gracias, Pao, hermosa. Bueno, gracias por este esfuerzo. Nos encontramos la próxima con Leo y con más historias de los caminos de santidad matrimonial. Un beso enorme. Gracias a todos. Chau, chau.